Hola mi gente, bienvenidos a CNN Dinero. Te saluda Xavier Serviá. ¿Lista? ¿Listo? Comenzamos. El Congreso de Estados Unidos baraja la idea de un impuesto a los multimillonarios a través de las ganancias no realizadas con el fin de achicar la brecha entre los que más tienen y los que menos tienen. Por eso pregunto, ¿será efectivo? ¿Qué efectos tendría? Lo discutimos. La prueba de los misiles supersónicos con capacidad nuclear por parte de China, que ellos aseguran que fue una prueba de rutina espacial, pudiera ser una muestra de que China ya no está evadiendo la enemistad de Estados Unidos. Por eso pregunto, ¿es esto un signo claro de una guerra fría entre las dos superpotencias? Lo analizamos. Ya no es Facebook, ahora es Meta. Por eso pregunto, ¿cuáles son las razones detrás del cambio de nombre de la compañía con la red social más popular del mundo? Lo vemos. ¿Vives en Estados Unidos y tienes pensado invertir en la bolsa en línea? No te abrumes. En un nuevo Dime Xavier te explico qué opciones tienes disponibles y te doy 6 claves importantes para tener en cuenta. Desde la Ciudad del Sol, Miami, comienza el único programa que vive la economía. Este es CNN Dinero, que arranca en 3, en 2, en 1. ¡Vámonos! El Congreso de Estados Unidos baraja la idea de un impuesto a los multimillonarios a través de las ganancias no realizadas con el fin de achicar la brecha entre los que más tienen y los que menos tienen. Por eso pregunto, ¿será efectivo? ¿Qué efectos tendría? Lo discutimos. Lo primero es, hay un paquete que se está discutiendo en el Congreso de casi $2 billones, donde para financiar estos $2 billones, uno de los argumentos es subir los impuestos. Y hay diferentes áreas donde quieren subir los impuestos. Y entre ellos hay uno que se llama el Billionaire Income Tax o impuesto al ingreso de los multimillonarios. Hasta ahí estamos bien, ¿verdad? Exacto. Ok. Ese Billionaire Income Tax o impuesto al ingreso de los multimillonarios se estaría atacando, bueno, no voy a usar la palabra atacar, pero se iría contra los ingresos no realizables o los unrealized capital gains, donde dice, aplicaría a aquellos que tienen activos por más de $1,000 millones, donde aquellos que tienen ingresos en 3 años consecutivos de más de $100 millones, estaría afectando a cerca de 700 personas. La propuesta es larga, son 107 páginas. Yo lo que hice fue un resumen estimado, donde estuve leyendo por otro lado, se estima que recolectaría $250,000 millones. Hasta ahí estamos bien, ¿verdad? Exactamente, Okay. Esa es la idea. Ok, ahora vamos a explicar el tema de lo que viene siendo el realized capital gain o ganancia realizable o no realizable. Vamos a poner, y esto es lo mejor entenderlo con un ejemplo, y me corrige si estoy equivocado o no. Digamos que yo compré unas acciones hace 10 años que suman $2,000 millones, $2 billion in English. Las aguanto por 10 años y hoy valen $12,000 millones. Quiere decir que de 2 a 12 me han aumentado $10,000 millones. La ley actual dice que si tú no vendes, es una ganancia no realizable, por tanto yo no tengo que pagar impuestos. Hasta ahí estamos bien. ¿Correcto? Sí, sí. Ok. Quiere decir que yo tengo $10,000 millones en acciones, valor más, pero no tengo que pagar impuestos. Yo puedo pedir préstamos, incluso puedo desgravar los intereses de los préstamos que pido sobre ese dinero, pero no tengo que pagar impuestos. Ahora,
Con esta nueva ley, lo que estaría haciendo es que yo tengo que pagar impuesto anual sobre esa ganancia que no ha sido realizable. Porque la ley actual dice, tú no tienes que pagar impuestos porque tú no realizaste la venta. Por tanto, no tienes que pagar impuestos. Una vez que tú vendas las acciones, tú pagas impuestos. Y por eso muchos multimillonarios hacen así, tienen mucha plata y sobre eso piden prestado. Pero ahora lo que dice la ley es que no, tú, aunque no vendas, sigue siendo, aunque sea una ganancia no realizable, tú vas a pagar impuestos. En este caso, se aplicaría un impuesto de casi el 24%. Quiere decir que en este ejemplo hipotético, de 10 mil millones de dólares que tengo en ganancias no realizables, tendría que pagar cerca de 2,4 mil millones de dólares en impuestos en un periodo de 5 años al gobierno. ¿Correcto? Exacto. ¿Y por qué te molesta eso? Bueno, fíjate, hay varias partes. Empecemos por la primera. La primera es el gobierno del presidente Biden está desesperado por encontrar nuevas formas de financiamiento para, como tú lo decías muy bien, apoyar, soportar todos sus planes de gasto. Acuérdate que el gobierno ha gastado 6.5 trillones en inglés el año pasado, está proponiendo un nuevo programa de safety net o la malla de seguridad por 2 trillones, siempre hablo en inglés, y también va a proponer su plan de infraestructura, que como tú sabes son otros 2 trillones. Entonces es un montón de gasto y hay que sacar financiamiento de algún lado. Pues bueno, ¿por qué no les cobramos entonces a los ricos? Y lo que vamos a hacer es les vamos a cobrar por lo que tú explicabas muy bien, esta ganancia que todavía no la han llegado a realizar, o en español probablemente la palabra adecuada sería ejecutar. Es decir, esto es una contradicción en términos, si tú te fijas bien, Javier, ¿no? Es un oxymoron. Unrealized capital gains, o sea, ganancias de capital que no están ahí, ¿no? Es decir, como tú explicabas, yo puedo tener un activo, un stock o una propiedad incluso de real estate que vale $1 millón y en 5 años o en 10 años vale 5 o 10 millones de dólares, el mercado probablemente me está diciendo que es ese valor, y aunque yo no la venda, aunque no genere esa ganancia, aunque esa ganancia no entre en mi bolsillo, igual voy a tener que pagar impuestos. Esto a mí me parece terrible porque lo que va a generar es desincentivos o si tú quieres, incentivos perversos para que la gente no genere inversiones, no compre estos stocks, porque si te van a cobrar impuestos, incluso por la ganancia que no realizaste, pues entonces tienes menos incentivos a comprar stocks. Por lo tanto, las compañías grandes van a tener menos oportunidades de financiar sus proyectos de inversión. Claro, pero estamos hablando que ese hijo tendría que ganar más de 100 millones de dólares Correcto. en un periodo de 3 años y tendría que tener activos de más de 1.000 millones de dólares. Sí, ahora, pero el principio es el mismo, ¿no? El principio es el mismo y estaría aplicándose en activos líquidos como por ejemplo acciones y en activos no líquidos como por ejemplo serían las propiedades. Una de las críticas que he escuchado es toda la burocracia que traería, lo complicado que sería, y además esto abriría la puerta a incentivar a que se busquen mecanismos de evitar el pago de impuestos o otros loopholes, como le llaman en inglés. Ahora, hay una realidad. Hay una diferencia, o sea, la diferencia entre los que tienen más y los que tienen menos existe, hay una brecha. Y hay unas necesidades cada vez mayores en la sociedad, una población cada vez más mayor, tenemos problemas en el seguro social, tenemos problemas en el Medicare, tenemos problemas por ejemplo, madres solteras que están encargando de sus hijos. De alguna forma hay que buscar, dicen, de alguna forma hay que atacar esos problemas y segundo, hay que buscar plata por otro lado. Entonces, dicen los defensores, si tú tienes esta plata, que la tienen estos multimillonarios, que de alguna forma sacan beneficio porque esa plata está puesta ahí, ellos piden préstamo y no están pagando impuestos, entonces, ¿cómo hacemos para solucionar este problema social que tenemos en la economía? De alguna forma hay que buscar plata por algún lado. Aquí, Javier, lo importante es darle una vuelta de tuerca a ese pensamiento y entender de dónde sale la ganancia, la riqueza de estos billonarios. Estos billonarios, imagínate Elon Musk, que me imagino será una de esas 700 personas, o Jeff Bezos, que será una de esas 700 personas que tendría que pagar este impuesto. ¿De dónde sacan el dinero? La única forma de hacerse millonario en este país o multimillonario en este país es haciéndole la vida mejor a la gente.
Jeff Bezos ha creado la mejor tienda de la historia, ha generado muchísimo trabajo y además nos permite a nosotros beneficiarnos cuando compramos en Amazon. La única forma en que ellos son millonarios es porque nosotros elegimos comprar sus productos. Y si elegimos comprar sus productos es porque al final del día estamos mejor. Entonces yo preferiría que cada dólar que gana Elon Musk o que gana Jeff Bezos lo siga reinvirtiendo, que es exactamente lo que hacen. No crean que toda esta plata es para tomarse vacaciones elegantes cada 3 meses, que probablemente tomen algunas de esas vacaciones, pero mucha de esa ganancia está reinvertida, generando ganancia, generando innovación, generando nuevos productos. Entonces, esa es la forma en que estos billonarios contribuyen a la sociedad de muchísimo mayor manera que los 100,000 millones de dólares que vas a lograr recaudar atacando o persiguiendo a estas 700 personas, solo 700 personas. Lo único que vas a generar es una señal muy negativa. Lo que preferimos es que esta gente siga innovando, siga invirtiendo, siga creando puestos de trabajo, y eso lo van a hacer cuando tengan mayor libertad de usar sus beneficios como ellos vean conveniente, ¿no? Hay un debate desde el punto de vista económico, hay un debate también legal, porque algunos dicen que sería inconstitucional, y hay también un debate moral, si se le debe penalizar a los ricos porque son ricos. Pero eso va a ser otra discusión. Antonio Saravia, como siempre es un gusto tenerte en el programa. Un placer, Javier. Cuando regresemos a CNN Dinero, ¿quién se lleva la medalla de oro y de cartón de la semana? Eso, al volver a The Number One, CNN Dinero. El CEO de Tesla, Elon Musk, publicó este lunes un tuit en el que parece poner en duda el acuerdo de compra de vehículos anunciado por Hertz. Escribió lo siguiente: si algo de esto se basa en Hertz, me gustaría enfatizar que aún no se ha firmado ningún contrato. Hertz respondió y se mantiene firme. Dice que sí tiene un acuerdo para comprar 100,000 autos Tesla Modelo 3. Lauren Luster, directora de comunicaciones de Hertz, dijo que solo pueden hablar en nombre de Hertz y siguen el plan con lo que se anunció la semana pasada. Agregó que las entregas de los Tesla ya han comenzado y que además están teniendo una demanda temprana y muy fuerte en su flota de alquiler. ¿Y quién gana esta semana? El promedio industrial Dow Jones. ¿Por qué? Alcanzó los 36,000 puntos por primera vez en su historia. ¿Qué pasó? Ocurrió este martes, cuando el índice cerró por encima de la marca de los 36,000 puntos, luego de una ganancia de alrededor de 140 puntos o 0,4%, impulsado por los estímulos económicos, tanto fiscales como monetarios, tienen las ganancias corporativas, entre otras. Y de esta forma se cumple una predicción. Bueno, aunque un poco más de 2 décadas después de haberse hecho. ¿A qué me refiero? El Dow estaba justo por encima de los 10,000 puntos cuando se publicó el libro Dow 36,000, la nueva estrategia para beneficiarse del próximo aumento en el mercado de valores, escrito por el periodista James Glassman y el economista Kevin Hassett. Esto fue en octubre de 1999. Su predicción era que el índice podría llegar a los 36,000 puntos en el 2005, pero eso no sucedió. En su lugar, las acciones se desplomaron en el 2000, cuando estalló la burbuja de las .com. Luego el mercado volvió a desplomarse después de los ataques del 11 de septiembre y llegó a un mínimo en el 2002 tras los escándalos contables de Enron, WorldCom y Tyco. En el 2006 se recuperó, pero luego otra vez la caída tras la crisis hipotecaria. Sin embargo, el índice donde cotizan solo 30 empresas volvió a ascender y, salvo algunas correcciones, continuó subiendo. Después de lograr la predicción del Dow, volvió a caer levemente y, claro, el mercado accionario cambia minuto a minuto. Pero por haberse alcanzado los 36,000 puntos, el promedio industrial Dow Jones se lleva esta semana la medalla de oro de CNN Dinero. ¿Y quién pierde esta semana? Zillow. ¿Por qué? Asumirá una pérdida millonaria por cerrar su negocio de compra y venta de propiedades y anunció que despedirá a miles de personas. ¿Qué pasó? El popular sitio web de bienes raíces anunció que cierra su división Zillow Offers y como resultado amortizará más de 540 millones de dólares y eliminará unos 2,000 puestos de trabajo, lo que equivale al 25% de su personal.
¿Qué es Zillow Offers? Es una división que lanzó en el 2018 que ofrecía a los propietarios en decenas de mercados en Estados Unidos un monto en efectivo por su vivienda al que calculaban como precio justo. Es decir, lo que en la jerga inmobiliaria se conoce como flipping houses. Compras una propiedad en efectivo, como está, la reparas y la vendes enseguida a un precio más alto. ¿Qué pasó? Pues que debido a la volatilidad en el pronóstico de los precios, la compañía tuvo que reconsiderar cómo se vería el negocio cuando se hiciera más grande, algo que debía ser para ser rentable de manera constante, según el director financiero de la firma. Es que en Estados Unidos el mercado inmobiliario ha vivido una gran conmoción. Estoy hablando de la pandemia y de la congelación temporal del mercado, seguida de un desequilibrio en la oferta y demanda que condujo a un aumento sin precedentes en los precios de las propiedades. Si bien las grandes alzas de precios fueron bienvenidas, la compañía advirtió que las bajas expondrían a Zillow a demasiado riesgo. Para que se den una idea, Zillow informó de la compra de 3.805 viviendas en el segundo trimestre de este año y vendió 2.086. En el tercer trimestre compró 9.680 viviendas y solo vendió 3.032, lo que estuvo por debajo de las expectativas. De hecho, la ganancia bruta promedio por casa vendida resultó en una pérdida de $80.771. Claro, no sabemos qué sucederá con el mercado inmobiliario. Zillow tiene otras divisiones a las que les va muy bien y es uno de los sitios más buscados como referencia en el mercado de bienes raíces en Estados Unidos. Pero por cerrar esta división, asumir una pérdida millonaria y despedir a miles de personas, Zillow se lleva esta semana la medalla de cartón de CNN. Dinero. Cuando regresemos a CNN Dinero, la prueba de misiles supersónicos con capacidad nuclear por parte de China, que ellos aseguran que fue una prueba de rutina espacial, pudiera ser una muestra de que China ya no está evadiendo la enemistad de Estados Unidos. Por eso pregunto, ¿es esto un signo claro de una guerra fría entre las dos superpotencias? Lo analizamos al volver a The Number One, CNN Dinero. La prueba de los misiles supersónicos con capacidad nuclear por parte de China, que ellos aseguran que fue una prueba de rutina espacial, pudiera ser una muestra de que China ya no está evadiendo la enemistad de Estados Unidos. Por eso pregunto, ¿es esto un signo claro de una guerra fría entre las dos superpotencias? Lo analizamos. Evan, todo esto sale al principio, primero nos enteramos por un reporte del Financial Times. Dice que China estuvo haciendo pruebas de misiles supersónicos que, con capacidad de cargar ojivas nucleares. Sale después que China lo niega, dice no, nosotros estuvimos haciendo haciendo unas pruebas de spacecraft, cosas que tienen que ver con el espacio, pero no necesariamente es eso. Sale el general el chairman del Joint Chief of Staff, Mark Milley, y dice que compara esto como si fuera cerca de Sputnik. ¿Te acuerdas cuando empieza toda la Guerra Fría con el espacio? Que ahí empieza la guerra entre Estados Unidos y la Unión Soviética en ese entonces de quién domina el espacio. Entonces, cuando uno ve todo esto, dice, bueno, la primera preocupación uno dice, si esto es una Guerra Fría controlada, donde está concentrada en un área específica geopolítica, o esto se puede derramar a otras líneas de relación que hay entre Estados Unidos y China, como el tema económico, como el tema tecnológico, etcétera, etcétera. Entonces vamos por partes. Desde tu perspectiva especializado en el tema militar y de seguridad nacional, ¿cómo tú interpretas esto? Yo entiendo que sí, o sea, y se conocía públicamente que los chinos estaban realizando pruebas de vehículos hipersónicos, igual como los Estados Unidos. Creo que quizás se tomaron por sorpresa que había llegado a este punto, pero claro que todavía tiene algo de trabajo que hacer, porque ya no llegó por mucha distancia su blanco, pero solo se trata de asunto de tiempo. Pero realmente esto solo es un componente de la vulnerabilidad estratégica nuclear que los Estados Unidos tienen antes de China, porque también tienen misiles balísticos lanzados por sus submarinos cada vez más capaz. También está en el proceso de aumentando por mucho, casi un factor de
de 10 sus misiles balísticos lanzados por tierra. O sea, esto solo es un componente de lo que era también una amenaza nuclear de gran escala que vivimos también durante los tiempos de Guerra Fría en la Unión Soviética. Claramente dentro del tema de la seguridad nacional, o sea, si vemos la relación China y Estados Unidos, está el tema del Mar del Sur de China, está el tema de Taiwán. Entonces, cuando tú miras el aumento de China invirtiendo en armamento, claramente hay un reflejo que ellos están poniendo más plata. Y voy con un dato específico, y tú vas a poder aún profundizar más en eso. Estuve viendo, según un reporte que hizo el Congressional Research Service, en el 2020, a nivel de mar, China tiene 360 barcos, digamos, de fuerza bélica, versus Estados Unidos, que tiene 297. Y ellos estiman que para el 2030 esto va a ser más de 400. Entonces, claramente los chinos se están armando. Entonces, ¿cómo leer esto de lo balístico, este incremento armamentista y esta retórica bélica por parte de China? Bueno, en cuanto a lo convencional, uno de los metas estratégicos claros de China es lograr que no es posible que los Estados Unidos o otros poderes podrían desafiar a ellos en su terreno cercano. Entonces, durante muchos años han desarrollado una capacidad anti-acceso. O sea, misiles como el DF-21D y también misiles Cruise son parte de esto. También sus submarinos de ataque, de los cuales cuenta quizás entre 60 y 70, y también sus otros barcos son parte de esto. Todo esto implica un problema muy difícil cuando los Estados Unidos, o si los Estados Unidos intentan involucrarse en una guerra, por ejemplo, este tipo de guerra que podría destaparse sobre Taiwán. Por otro lado, lo que también es claro es uno de los hitos estratégicos claves de China, especialmente antes del fin del tercer periodo de gestión de Xi Jinping en 2027, es reincorporar o incorporar Taiwán como territorio chino. Y en este aspecto, yo creo que estas amenazas por China de lanzar casi 150 aviones en el espacio área de identificación Taiwán, o sea, no es una indicación que esto va a realizarse ahora mismo, pero dentro de los próximos años, esta amenaza es muy real, y antes de esto es cada vez más complicado que Taiwán podría defenderse para más que días o semanas. Entonces la cuestión es, dado esta eventualidad, si los Estados Unidos está bien posicionado, no solo en cuanto a su voluntad, sino también en cuanto a su capacidad de intervenir en forma exitosa en esto. Y por supuesto otros aliados como Japón y Australia y otros también pueden sentir este cambio en el entorno estratégico, y esto cambia los cálculos de todo y cómo se comportan en todo Asia. Por eso es que se habla de una Guerra Fría 2.0, donde los países estarían entonces poniendo más presupuesto armamentista y estamos haciéndolo más peligroso, digamos. Bueno, por un lado veo lo nuclear algo parecido a lo que ocurrió entre los Estados Unidos y Unión Soviética durante este periodo, incluso este mismo cálculo de triad nuclear. Por otro lado, lo que yo veo es China buscando una capacidad en que si China quiere hacer lo que quiere, especialmente en Asia-Pacífico, de incluso incorporar Taiwán militarmente, poner los Estados Unidos en una posición en que muy dificultamente podría intervenir. O sea, no lo veo tanto como una guerra armamentista tradicional como dos rivales geopolíticos, sino China busca la opción de hacer lo que quiera en su parte del mundo sin que los Estados Unidos podrían interferir, y esto yo creo que tiene cada vez más espantado todos sus vecinos. Evangelis, como siempre es un gusto tenerte en el programa. Cuando regresemos a CNN Dinero, ¿vives en Estados Unidos y tienes pensado invertir en la bolsa en línea? No te abrumes. En un nuevo Dime Xavier te explico qué opciones tienes disponibles y te doy 6 claves importantes para tener en cuenta al volver a The Number One, CNN Dinero.
Los ingresos y beneficios de Pfizer se disparan, y esto es gracias a su negocio de vacunas contra el COVID-19. La farmacéutica estadounidense informó que sus ganancias y ventas se duplicaron con creces en el último trimestre. Con esto elevó sus perspectivas de resultados para todo el año. Pfizer reportó beneficios ajustados de 7.700 millones de dólares, un 133% más que el año anterior. Los ingresos se dispararon a 24.100 millones de dólares, un 134% más. Según la farmacéutica, el negocio de las vacunas por sí solo fue responsable de más del 60% de sus ventas. Las ventas de sus inyecciones contra el COVID-19 representaron 13.000 millones de dólares de esos ingresos. Por otra parte, los ingresos fuera de su negocio de vacunas aumentaron un 7%. O sea, tengo 100 por acá, 200 por acá. ¿Qué haces? Contando el dinero que ahorré este mes. Otro 100 por aquí. Muy bien. ¿Y qué harás con él? Invertirlo. ¿En dónde? En la bolsa. Ok. ¿Pero en qué específicamente? Ah, chicos, eso no ha llegado todavía. Ay, Einstein, ¿no deberías empezar por ahí primero? Ups. Me preguntan, Xavier, vivo en Estados Unidos y quiero empezar a invertir en la bolsa en línea. ¿Por dónde comienzo? ¿Por dónde? Informándote. Vamos por partes. Sobre comercializar en línea, busca el episodio ¿Qué es y cómo funciona el online trading o comercio electrónico? Una opción por donde puedes empezar explorando es el índice considerado como el mejor en representación del mercado accionario de los Estados Unidos. Es el Standard & Poor's 500. Busca el episodio ¿Cómo puedo invertir en el Standard & Poor's 500? Ahí explico qué es, cómo funciona y sus dos sabores principales, el fondo mutuo de índice y el ETF. Sobre si el monto mínimo es una limitación a la hora de invertir en la bolsa, no lo es. Busca el episodio ¿Cuánto dinero necesito para comenzar a invertir en la bolsa de valores?, donde te explico cómo invertir en fracciones de acciones de compañías. Como ves, tienes opciones para empezar, pero antes de poner tu dinero, quiero que tomes en cuenta los siguientes 6 puntos. Número 1, no inviertas lo que no tienes. Es decir, lo que necesitas para vivir no lo puedes arriesgar. El dinero para la reserva de emergencia, los seguros, la comida, la hipoteca o la renta de la casa, la educación, tus estudios, el dinero destinado a las medicinas, a los médicos, el dinero de tus hijos, etc. Con eso no se juega. Número 2, no inviertas en lo que no conoces. Lee, estudia y ve qué firmas son las que se alinean más con tus metas financieras. Infórmate sobre los costos que tienes al elegir un vehículo de inversión. Número 3, evita errores comunes. Ve al sitio web de la Asociación de Profesionales en Inversión, el CFA Institute, y baja su guía sobre los 20 errores comunes que comete la gente al invertir. Estúdialos. Número 4, infórmate. Antes de invertir, ve a investor.gov y lee. Hay versión en español. También baja la guía para inversores sobre ETF y fondos mutuos. Número 5, lee el prospecto. Antes de invertir en un ETF o en un fondo mutuo de índice, debes leer tanto su prospecto resumido como su prospecto completo. Ahí vas a encontrar información detallada sobre el objetivo de la inversión, las principales estrategias, los riesgos, los costos, el rendimiento histórico, etcétera, etcétera, etcétera. Número 6, controla la pérdida. Comienza de a poco y juega con dinero que puedes perder en el peor de los casos. Toma riesgos medidos, mide qué es lo que estás dispuesto a perder y arriesga basado en eso. Mi gente, tener dinero para invertir y arriesgar es un gran paso para la libertad financiera. El segundo paso es conocer nuestras opciones, entender nuestras limitaciones y minimizar el riesgo para hacer que ese dinero crezca. ¿Cuál es la clave? Estudiar y prepararse. ¿Me explico? Cuando regresemos a CNN Dinero, ya no es Facebook, ahora es Meta. Pregunto, ¿cuáles son las razones detrás del cambio de nombre de la compañía con la red social más popular del mundo? Lo vemos al volver a The Number One, CNN Dinero. La escasez
caos global de chips y la crisis de las cadenas de suministro tienen una víctima más. Para mala fortuna de los amantes de los videojuegos, esta vez el afectado es Nintendo. Este jueves la compañía japonesa redujo su pronóstico para las ventas de su popular consola Switch en aproximadamente un 6%. Esto indica que ahora espera vender 24 millones de unidades para fines del año fiscal, que concluye en marzo próximo. El pronóstico queda por debajo de la proyección anterior de 25,5 millones de unidades. En su presentación de resultados, Nintendo informó que el recorte se debe en gran parte a la escasez de chips utilizados en su hardware. Las acciones de la compañía cerraron con una caída del 1,7% en Tokio este jueves, antes de que se publicaran las ganancias. Ya no es Facebook, ahora es Meta. Por eso pregunto, ¿cuáles son las razones detrás del cambio de nombre de la compañía con la red social más popular del mundo? Lo vemos. Cuando uno ve este cambio del anuncio de Meta, o sea, de llamar ahora Meta, pues la primera reacción es decir, eso es todos los escándalos que estaban sucediendo con Cambridge Analytics. El nombre Facebook cada vez está generando para algunos sectores está generando una carga negativa, entonces vamos a cambiarlo. Sin embargo, cuando tú empiezas a profundizar, te das cuenta que no es la única razón, que hay muchas razones de por qué Facebook decide poner este nombre de Meta. Rápido me vino a la mente Google con Alphabet. Y no solamente por un tema de desviar, digamos, la atención negativa que está generando el nombre de Facebook, sino que hay otras razones. ¿Tú lo ves así? Efectivamente, Xavier, sin lugar a duda, el problema de la imagen de Facebook tuvo cierto peso en la decisión, pero hay otras razones, ¿no? Facebook se encuentra en una disyuntiva. A pesar de sus problemas de imagen, le está yendo sumamente bien financieramente este año. El año pasado alcanzaron 85 mil millones de dólares en ventas casi. Quiere decir que ya son más grandes que, por ejemplo, Procter & Gamble, que son una marca clásica ya prácticamente del tamaño de Johnson & Johnson. Este año se espera que lleguen a 114 mil millones, entonces un crecimiento del 30%. Entonces le está yendo muy bien, pero hasta cierto punto de vista están viendo hacia el futuro y decir, bueno, esto es un sitio web. No sabemos cuál va a ser la perspectiva. Dentro de unos años debemos enfocarnos en otros negocios. Así que nos desviamos del problema de prestigio, pero también creamos innovación, porque al crear estas nuevas divisiones y poner a personas diferentes al frente de ellas, pues hay una oportunidad de ver las cosas desde una perspectiva diferente. Mark Zuckerberg creó Facebook, que se llamaba The Facebook, hace 17 años y obviamente ha tenido mucho éxito a pesar de todas las controversias. Sin embargo, tiene un impacto desproporcionado en la compañía, centraliza mucho el poder. Así que traer, diría yo, nuevamente gente incluso más joven que él, que no estuvieron en los primeros días de Facebook, les puede ayudar a ver las cosas de una manera fresca y así preparar a la empresa, ¿no? Para que esta división de Reality Labs pueda innovar y ver de qué manera se pueda crear el metaverso, por ejemplo, pero también ver cómo WhatsApp se puede monetizar. WhatsApp es una de las herramientas más grandes del mundo, tiene casi el mismo número de suscriptores que Facebook, sin embargo, no ha sido efectiva desde el punto de vista monetario. Instagram es difícil diferenciarlo con Facebook. Hoy en día era un poco más joven, pero contra TikTok están perdiendo parte de su dominio. Entonces, traer nuevas personas a dirigir a estas compañías me parece que son buenas ideas, ya que Facebook está bien el día de hoy, pero no sé dónde van a estar dentro de 5 años. Claro, de alguna forma ya mentalizas a la compañía a una nueva visión y misión. Ya no estamos en redes sociales, o sea, ya no el negocio en sí es redes sociales, o este social, digamos, interrelation, o esta relación social, sino es que vamos a ir más allá, es crear, es apuntar hacia el metaverse, la realidad aumentada, la inteligencia artificial, múltiple, como le llaman 3D o Third Dimension, 4 and 5th Dimension. O sea, crear otras cosas que no necesariamente nos tenemos que ajustar al tema de las redes sociales, lo cual eso me parece bueno, porque entonces ya tú pones a una empresa corporativa
que empieza a crear muchas divisiones, nuevos productos, diversificas, no pones todos los huevos en la misma canasta, aunque ellos tienen Instagram, tienen WhatsApp, pero estamos pensando todo el tiempo en Facebook. Entonces ya de alguna forma dice, ok, Facebook es una división más. Funciona o no funciona, en última instancia lo quito. A la vez puedo tomar riesgos, porque entonces como empresa puedo apostar a otras divisiones, a otras tecnologías, y no se está viendo que la crítica de mi producto principal lo une a la empresa y por tanto de alguna forma estoy afectando a la empresa. Entonces, y como dices tú, abre también la oportunidad de nuevo liderazgo, porque fíjate que ahora cuando hablamos de Facebook, ¿quién pensamos? Mark Zuckerberg. Entonces, lo que vaya a pasar con Mark Zuckerberg va a afectar también a la empresa, que es lo que pasó con Google de Alphabet. Los creadores de Google se fueron retirando. Ya fíjate que tú no los ves tanto en su cara principalmente. Estás viendo la cara del que maneja Google o ves el que maneja YouTube. Entonces es una estrategia válida para decir, mira, vamos a diversificar, manejamos el riesgo, es una oportunidad de desarrollar más oportunidades comerciales y a la vez pues tratamos de que la atención a Facebook no afecte tanto a la empresa, sino que la ponemos como una división más dentro de este gran negocio llamado Meta. Efectivamente, tiene sentido desde el punto de vista del mercadeo y el estratégico, e incluso desde el punto de vista financiero, ¿no? Que Facebook llegó al trillón o al billón de dólares, podríamos decir en español, 1 billón de millones de dólares. Solo 6 empresas tienen esas dimensiones, pero han reducido su valor de mercado, ya están alrededor de los 900.000 millones de dólares por las controversias que han existido. Así que Facebook puede ver, bueno, a su división de Facebook como el generador, el creador de oportunidades para Meta en el futuro, porque le va a dar el capital para hacer nuevas inversiones. Sin embargo, es una buena idea separar también desde el punto de vista financiero a esta nueva división, por ejemplo, Reality Labs y bueno, las otras herramientas, ¿no? Incluso Messenger, WhatsApp, Instagram. Sí, es que el enfoque como Facebook ha sido un impacto global y claramente te lo muestra con la cantidad de gente que usa las redes sociales y específicamente el Facebook ha sido un impacto, una revolución. También tiene su precio, tiene su costo, perdón. Entonces, todo lo que se crea se pone bajo la marca Facebook. Es verdad porque era un brand, pero ya el brand empieza a crear controversia, empieza a crear fricción. Entonces, tú necesitas tener libertad de crear otros productos. ¿Y por qué una compañía que crea productos, todo tiene que meterlo dentro de la marca Facebook? No, sácalo, o sea, diversifica, maneja riesgo, abres oportunidades comerciales, abres oportunidades de liderazgo. Ya no hay que pensar solamente en Mark Zuckerberg, sino hay que pensar como empresa. Entonces, es válido también de que de alguna forma ya se empieza a sacar la empresa, a institucionalizarla, aunque ya es una institución, pero la institucionalizas en el sentido de que la separas del nombre, del creador. O sea, ya el creador está claro, ya la montó. Es como Bill Gates y Microsoft, ya Bill Gates está fuera. Porque si no, entonces todo lo que haga el individuo también puede afectar la marca. Entonces, eso te va dando claramente que la estrategia es una visión a futuro. Definitivamente, y te doy un ejemplo, algo que es una señal clara de la necesidad de independizarse de Mark Zuckerberg y su visión, que obviamente fue exitosa al inicio de la empresa, es que hace 2 años, cuando Facebook estaba evaluando, haciendo investigaciones acerca de su tableta Portal para videoconferencia, el equipo de investigación le dice en los surveys, en la encuesta, estamos viendo de que es mejor separar la marca porque la gente no le gusta ver que Portal es de Facebook, todos los productos de Reality Labs, pero la respuesta de Zuckerberg fue lo contrario, como para él su marca tiene un valor emocional, dijo, vamos a hacer lo contrario que lo que dicen las investigaciones, le vamos a poner Facebook a todo para rehabilitar la marca. Y entonces lo empezaron a poner WhatsApp by Facebook, Instagram by Facebook, y vemos un par de años después que las controversias no han terminado, que la empresa está bien financieramente, sin embargo, descubren de que hay que ver hacia el futuro y que es una buena idea salir del nombre de Facebook, y también el hecho que Mark Zuckerberg no puede ser objetivo, pues por su arraigo a Facebook, pero también porque ya está acostumbrado a ver las cosas de una manera en particular, no es probablemente la persona indicada para desarrollar el metaverso, que es algo muy filosófico, no sabemos cuándo y cómo
se va a dar. Hay críticas, por ejemplo, Eric Schmidt dice que es el CEO de Google, dice esto no es una idea factible porque no puede ser saludable para las personas idealizarse y vivir en un mundo que no es real, donde cambien su apariencia y otros aspectos de su vida, no es bueno para la salud de la sociedad. Entonces, no se sabe si Mark Zuckerberg es la persona indicada para llevar a Facebook en esta dirección o qué tan factible es. Así que es bueno deslindarlo de la empresa, pero también deslindar Facebook de esta iniciativa para minimizar el riesgo. Julio, como siempre es un gusto tenerte en el programa. Un placer. Bueno, mi gente, hemos llegado al final de otro episodio más de CNN Dinero. Ya ustedes saben, esto es CNN Dinero, donde la prosperidad está a su alcance.